para bendecir a tu pueblo y compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, déselo fuerte y podemos sentarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando hablamos de este pasaje que está escrito por Santiago, Jacobo, tal vez para algunos estudiosos, también hermanos del Señor, Santiago es un tipo de personalidad apostólica muy particular como escritor del Nuevo Testamento. Santiago es un tanto similar a la forma de hablar de Pablo, lo único que en realidad Santiago sí es tosco. Si usted piensa que Pablo es tosco, Santiago es mucho más tosco. Tan tosco que es Santiago el que habla de la lengua. ¿Ok? Y nos aclara el problema que hay con la lengua. Entonces ahí partimos de la base de que Santiago era muy tosco y muy duro en la forma en cómo se dirigía a la iglesia. Sin embargo, ya al final de esta epístola, Santiago nos habla de una manera un poco más profunda, más poética, más reflexiva. Este versículo 7 dice, si lo repetimos nuevamente, dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Por tanto, ¿qué? Por tanto, lo que ha señalado anteriormente en la carta, cuando ha hablado de la justicia y de las injusticias, entonces, en virtud de toda esa condición en que nos encontramos nosotros como humanidad en este tiempo, víctimas de injusticias y víctimas de situaciones que no son agradables para ninguno de nosotros. Pero a pesar de que estas situaciones, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. Y cuando él utiliza el término tened paciencia, usa la palabra griega macrotsumeo. Y macrotsumeo es largura de espíritu. Tengan largura de espíritu. Nosotros lo traducimos en nuestras versiones en castellano como paciencia. Y cuando nosotros hablamos de paciencia, resulta algo simple. Bueno, paciencia, bueno, voy a esperar, pues. No me voy a perturbar. Voy a esperar para ver qué va a acontecer, cómo se va a resolver este asunto. Voy a tener paciencia. Pero cuando uno habla de largura de espíritu, habla de algo más profundo. Habla de tener una plena convicción de fe en aquello que Dios ha prometido. Y como yo confío en que Dios lo va a cumplir, yo vivo de la manera que a Dios le agrada porque yo espero recibir aquello que Dios ha prometido. Entonces, largura de espíritu es algo totalmente diferente a la paciencia. La paciencia, por su propio término en el castellano, es muy pasiva. El paciente simple, por eso se llama paciente, ¿ok? El paciente simplemente espera. Él no hace nada mientras está esperando. Pero la largura de espíritu supone algo diferente. Supone fe, supone confiar, supone obedecer la palabra de aquel que prometió que te iba a dar algo y supone conducirnos y comportarnos de la manera que le agrada a aquel que lo ha prometido. Entonces tú tienes largura de espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa largura de espíritu es la que nos habla Santiago en esta carta. Y esa es la largura de espíritu que nosotros como cristianos tenemos que tener. Así que cada vez que la palabra les mencione paciencia y cada vez que la pastora les diga, ten paciencia o quédate tranquila, les está diciendo, ten largura de espíritu. Confía en Dios que Él hará. Pero mientras tú estás esperando, compórtate y alíñate de acuerdo a lo que a Él le agrada. Amén. Para estar seguro o segura de que voy a recibir lo que Dios me ha prometido. Amén. Así que la largura de espíritu es más inteligente. Tener largura de espíritu es ser más inteligente, es ser más sabio, es ser entendido en los tiempos. ¿Por qué? Porque yo me estoy preparando mientras mi promesa llega para que cuando la promesa llegue yo esté plenamente capacitado para administrarla con sabiduría y con buena mayordomía. ¿Cuántos dicen amén? Bien, hablando esto, Santiago nos dijo, mirad, y toma un ejemplo. Y esto lo hace, esta largura de espíritu lo hace con referencia a la venida del Señor, a lo que nosotros estamos aguardando. Entonces, si nosotros en este punto
tradujéramos lo que Santiago nos está diciendo desde el punto de vista práctico, Santiago nos está diciendo, miren hermanos, por todo lo que está aconteciendo, es mejor que nosotros nos comportemos de la manera que a Dios le agrada. Es mejor que nosotros obedezcamos la palabra que Dios nos ha dado. Es mejor que nosotros actuemos conforme a esa palabra. Y que nosotros nos encarguemos de mantener la comunión con ese Dios por medio del Espíritu Santo. Porque Él prometió que iba a regresar. Y es mejor que cuando Él regrese, nosotros nos estemos comportando como Él nos enseñó que teníamos que vivir. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y con esto terminaríamos la prédica de hoy. Pero la prédica de hoy no se refiere exclusivamente a esa primera oración, sino lo que hace Santiago posteriormente. Tomo un ejemplo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, con largura de espíritu, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay algo sobre lo cual el labrador no tiene ningún control, sobre la lluvia. Lo único sobre lo cual el labrador no tiene control es sobre la lluvia. Porque el labrador ha aprendido a proteger el cultivo poniendo cerca. El labrador ha aprendido a proteger los cultivos, aún de los ladrones, poniendo un sitio de vigilia para poder vigilar que nadie se acerque. El labrador sabe lo que tiene que hacer. El labrador sabe lo que tiene que hacer. El labrador sabe que tiene que abonar esa tierra permanentemente y que tiene que estarla viendo permanentemente y que tiene que cuidarla. Pero lo que el labrador no controla es cuándo va a llover, si va a llover. Precisamente cuando él planta la semilla, tiene que descender una lluvia para que esa semilla pueda germinar. Y todavía se necesita otra lluvia para que esa semilla pueda fructificar y pueda entonces ser cosechada. Entonces él toma ese ejemplo y dice, así como el labrador aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Pero lo que sí sabe el labrador y lo que sí aprendió el labrador, que él sabía que el que tiene el control de la lluvia es el Dios Todopoderoso. Y que si él quiere que el Dios Todopoderoso le bendiga con la lluvia, él no solamente tiene que cuidar bien lo que ha plantado, no solamente tiene que protegerlo, no solamente tiene que hacer lo necesario, sino él en su vida, con su familia, con todas las personas, tiene que comportarse de manera agradable al Señor para que el Señor derrame su gracia y su bendición, la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Cuántos dicen amén? Y eso nos lleva entonces al tema de lo que nosotros estamos viendo. Porque no solamente en Santiago se habla de la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana y la tardía también la vemos en Joel. La lluvia temprana y la tardía también la vemos en Oseas. La vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Tanto es así que las celebraciones hebreas estaban relacionadas fundamentalmente con la llegada de la lluvia temprana y de la lluvia tardía. Así que es un fenómeno natural, pero es un fenómeno natural que también tiene una relevancia espiritual. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta noche. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. El término hebreo para referirse a la lluvia temprana es el término yoret. Y la lluvia temprana se da en el otoño. El otoño es el periodo del año en aquellos países que tienen 4 estaciones, en donde los árboles, las hojas de los árboles empiezan a caer. Y la tierra se prepara para recibir la estación más difícil, que es el invierno. Entonces, en el otoño es el momento preciso del año en que tienen que tirarse la semilla, en que la semilla tiene que ser plantada. Porque cuando la semilla es plantada es necesario que sea en el tiempo oportuno para que pueda recibir la lluvia temprana. Esa lluvia temprana se va a sumergir con la semilla en la tierra y va a darle a la semilla los elementos necesarios para que ella empiece a desarrollarse. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo enseñaba, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Pero lo que es muerte para la persona que lo está viendo exteriormente
Es fe en que ese grano que ha caído en tierra ha recibido una lluvia temprana y esa lluvia temprana está realizando un proceso secreto que nadie puede ver, pero que el grano sí sabe que se está dando ese proceso y que gracias a la lluvia ese proceso ha iniciado en él. Amén. Y eso va a ocurrir así porque cuando viene el invierno todos los suelos se endurecen porque cae el frío y la temperatura baja. ¿Y qué ha ocurrido con el grano? El grano está allí en tierra, todavía almacenado dentro de sí esa lluvia temprana. Miren qué interesante. Cuando uno analiza el grano de trigo, uno se da cuenta que el grano de trigo tiene tal grado de humedad, la semilla tiene tal grado de humedad, que se tiene que hacer un proceso especial para poder almacenarla por muchos años, que consiste en sacarle al grano, a la semilla, el agua que tiene. Y cualquiera puede decir, murió. No, es que cuando le sacan el agua a la semilla puede ser guardada y puede ser utilizada años después. Nuevamente se tira en tierra y nuevamente le cae el agua. Y el grano que parece muerto recoge el agua y vuelve a tener la humedad y vuelve a germinar. Ese es el proceso natural. Y ese proceso natural nos está simbolizando a nosotros la acción del Espíritu Santo. La lluvia temprana es cuando el Espíritu Santo ha venido a nosotros y nos ha redarguido de pecado, de justicia y de juicio. Ha obrado para que nosotros nos convirtamos a Cristo y le aceptemos como Señor y Salvador. ¿Mediante qué? Mediante una palabra que fue vertida a nosotros como una semilla y cayó en nosotros en una tierra fértil y es el Espíritu Santo el que la hace germinar. ¿Cuántos dicen amén? Entendemos ahora nosotros la razón de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. La parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Cristo nos interpreta la palabra. La semilla es la palabra de Dios. Y la tiró en el camino. Una cayó en el camino, otras en pedregales, otras en entre espinos y otra cayó en tierra fértil. ¿Qué es la tierra fértil? Aquella tierra que puede recoger la lluvia temprana y puede conservar la lluvia temprana para que la palabra que ha caído en él pueda germinar. Entonces esa lluvia temprana representa la acción del Espíritu Santo cuando vino a nosotros y nos dijo a nosotros somos pecadores. Primera convicción. Y la única forma de que yo me pueda librar de mi pecado es aceptando a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Cuando yo acepto a Cristo Jesús, la obra no es mía, la obra es del Espíritu Santo, porque Él es el que me ha dado convicción de pecado y de que yo necesito la salvación que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario para mí. Y eso nos da el comienzo a una nueva vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la lluvia temprana. Muchos cristianos nos quedamos en la lluvia temprana. Sí. Recibimos la lluvia temprana. Hemos nacido de nuevo. Decimos esto y lo otro. He aceptado a Cristo. Él me ha confesado como pecador. Pero hay una lluvia que yo tengo que anhelar. Y es la lluvia tardía. Esa lluvia tardía, porque el efecto de la lluvia tardía viene en primavera. La lluvia tardía viene en primavera y el propósito de la lluvia tardía es asegurar el pleno desarrollo de la planta y del fruto y llevarla a fructificar para que pueda ser una cosecha aprobresable. ¿Cuántos dicen amén? Por eso en el término en hebreo, cuando nosotros hablamos el término hebreo, la lluvia tardía se conoce como malkosh y se da en primavera cuando se logra la maduración de los cultivos. Y ahí es cuando realmente nuestra vida realmente se afirma en el Señor. Hemos crecido, porque eso es lo que hace la lluvia tardía, nos da crecimiento. La lluvia tardía nos lleva a dar fruto. La lluvia tardía es también aquella en la que nos da poder y nos da dones del Espíritu Santo para servir. Porque el fruto sirve para dar y alimentar a otros. Esa es la naturaleza del fruto. Para que otros sean alimentados y para que otros vean en el fruto la necesidad de también recibir esa misma semilla que es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, cuando toda esta obra la va desarrollando el Espíritu Santo, uno se da cuenta de que esa lluvia tardía también es el Espíritu Santo. Esa es la lluvia tardía de que habla Joel. En los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Entonces, cuando habla de esa lluvia tardía, los judíos muchas veces esperaban una lluvia tardía que se daba de año en año. Pero los rabinos sabían que había una lluvia tardía, que era la manifestación del poder de Dios a favor de su pueblo, para la transformación de su vida y de su alma, para que ellos pudiesen caminar en la obediencia a la palabra, dando testimonio de ese poder que habitaba en ellos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando se confronta directamente con ellos, le dice que ¿cómo es posible que ustedes no pueden discernir los tiempos? Y le habla de la lluvia. ¿Cómo es posible que si ustedes ven las nubes y ven arreboles, dicen que va a llover? Y no pueden discernir el tiempo de la visitación de su Señor, la lluvia tardía que ustedes estaban esperando, no la pueden discernir. Entonces, Cristo los confronta. Y por eso nosotros nos damos cuenta que en el Evangelio de Mateo, después de la parábola del sembrador, viene la parábola del trigo y la cizaña. Y la parábola del trigo y la cizaña, ¿en qué termina? Termina en que ambos crecen. Ambos son plantas, pareciera que ambos recibieron la lluvia tardía, pero al final es donde se da la siega, es donde se da la separación, es donde se recoge entonces el trigo y se guarda y la cizaña es cortada para echada en el fuego. ¿Qué momento está trazando nuestro Señor Jesucristo en esa parábola? Está trazando el mismo momento que nos habla Santiago capítulo 5, versículo 7, la venida del Señor. Para que nosotros seamos partícipes de la venida de Cristo Jesús, nosotros necesitamos la lluvia tardía del Espíritu Santo que transforme definitivamente nuestros corazones y nuestras vidas para que estemos enteramente capacitados y preparados para recibir a nuestro Salvador. Ese es el propósito de la lluvia tardía y de la acción del Espíritu Santo, el cambio y la transformación total de nuestra vida. De hecho, la lluvia tardía representa el reavivamiento y el crecimiento espiritual, la preparación para la segunda venida de Cristo y el fruto del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que representa y constituye la lluvia tardía para nosotros. La manifestación del Espíritu Santo. Y aquí nos quedamos en un punto. Ya sabemos entonces cada vez que nos hemos escuchado hablar de la lluvia temprana y la lluvia tardía, hasta lo cantamos. Manda la lluvia. Y cuando decimos que manda la lluvia, algo que nos refresque, que nos quite de esta situación, que nos haga pensar en otras cosas, en cosas mejores, en cosas más agradables. Pero la lluvia representa el Espíritu Santo con el que siempre hemos estado relacionados. Y la acción del Espíritu Santo en dos momentos de nuestra vida como creyentes. En el momento que conocemos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, y en el momento en donde somos plenamente transformados, capacitados, dotados de poder, en donde empezamos a dar el fruto del Espíritu Santo y en donde realmente nosotros morimos a nosotros mismos porque Cristo ya ha nacido en nosotros. Así que no vivimos como nosotros queremos, vivimos como Cristo ha determinado que vivamos. Entonces comprendemos la razón de ser de todo el pensamiento paulino, del pensamiento de Santiago y del pensamiento de Juan y del pensamiento de Pedro. Al final el propósito es que nosotros seamos la imagen de Cristo. Y la acción del Espíritu Santo está dirigida específicamente a ese fin. Si uno quiere saber cuál es el propósito del Espíritu Santo en mi vida, ese es el propósito del Espíritu Santo en mi vida. Y ese ha sido siempre el propósito del Espíritu Santo. En medio de ese propósito es donde van a surgir diversos caminos. Un camino que es Cristo, pero caminos del Espíritu Santo para llevarnos al cumplimiento del propósito. Y la única forma de que nosotros lo podamos alcanzar es cuando nosotros mantenemos la comunión con el Espíritu Santo. Porque si la palabra me ha dicho esta noche que si yo quiero recibir la temprana, que yo estoy convencido que lo tenemos todo. Todos hemos recibido la lluvia temprana. Los que estamos aquí, los que están en las redes sociales, todos hemos recibido la lluvia temprana.
Y todos tenemos la misma inquietud. ¿Y qué será la tardía? Yo quiero también la lluvia tardía. Porque la palabra me dice que la lluvia tardía es la mejor. Porque la lluvia tardía es la mejor porque es la que completa todo mi crecimiento y mi realización espiritual en Cristo Jesús. Entonces es la mejor. Algunos lo han confundido y han pensado que la lluvia tardía es que voy a tener riquezas. Sí, vamos a tener las riquezas en gloria y las riquezas de su gracia. Claro que todo se va a ver completado en eso, porque eso es lo que Dios le dice cuando nosotros continuamos leyendo Joel. Les habla precisamente de la bendición sobreabundante que vendrá para el pueblo como consecuencia de la lluvia tardía. Pero ¿por qué va a venir una bendición sobreabundante? Dios no le estaba diciendo nada nuevo al pueblo. Le estaba repitiendo de otra manera lo que les había dicho desde el principio. Cuando me obedecieres, cuando anduvieres en mis caminos, estas son las bendiciones que vendrán sobre ti. Ahora le está diciendo, bueno, cuando te arrepientas de tu mal camino, cuando te enfoques en el propósito que yo tengo para ti, cuando hagas todas estas cosas, cuando vivas para agradarme, para cuando me obedezca, entonces yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vendrá una bendición sobreabundante sobre tu vida, sobre tu pueblo, y todas las naciones te servirán, y todos te buscarán. Esa es la promesa de la bendición que Dios le dio. Pero esa promesa de bendición, de reino sobre esta tierra y reino universal, está condicionada a poder llegar a la lluvia tardía. Y ahí es donde muchos de nosotros nos detenemos. Y entramos en la sequía espiritual. En ese periodo, desde el otoño hasta la primavera, tenemos que pasar por un invierno, que es un invierno de carácter espiritual. El invierno no es más que un desierto helado. Eso es el invierno. Un desierto helado. Pero a pesar de que sea un desierto helado, el invierno, desde el punto de vista psicológico, ejerce una fuerza sobre el ser humano. Cuando llega el momento del invierno y las temperaturas empiezan a bajar, la gente no quiere salir de sus casas. Y cuando la gente no sale de sus casas, la gente deja de ponerse al sol. Y muchos pierden la cabeza o se suicidan o caen en depresión y ansiedad en el periodo del invierno. Pero otros, los entendidos, utilizan el periodo del invierno para reflexionar sobre su vida y sobre su relación con Dios y las relaciones que tienen como los demás. Y aguardan que llegue la primavera para poder expresarles al otro el cambio de mentalidad y el cambio de corazón que han tenido durante ese tiempo en que las circunstancias de la naturaleza lo han llevado a no tener que salir de su casa, sino a permanecer en él. No para perder ni para llenarse de ansiedad, no para deprimirse, sino para conocerse mejor y para conocer a Dios y para buscar una relación más íntima con Dios, donde no hay distracciones externas, donde solamente está la persona con Dios para buscarlo. Por eso nosotros entendemos cuando el salmista en el Salmo 84 nos hablaba del anhelo por la casa del Señor. El anhelo por estar, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El anhelo del salmista por estar en la presencia del Señor, por gozarse en la presencia del Señor. Porque buscar la presencia del Señor es lo que nosotros tenemos que hacer cuando el invierno llega, después que nos hemos convertido. Porque es donde el Señor empieza a obrar en nosotros. Y esto es espiritual, porque la casa del Señor no está sujeta a ninguna estación, no está sujeta a ningún invierno. La casa del Señor, donde está su presencia, siempre está expuesta. Por eso Él estableció el mandato eterno de que el fuego en la casa del Señor jamás se apagaría. ¿Por qué? Porque cualquiera que en la peor época de su vida
buscase la casa del Señor, encontraría el calor de la presencia del Señor, que lo repondría, le daría nuevas fuerzas para poder seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso cuando nosotros vamos al Apocalipsis y vemos dónde está ese candelabro de fuego, resulta ser que ese candelabro es el Espíritu Santo, que siempre estará con nosotros. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo siempre estará con nosotros. Por eso es nuestro consolador. Por eso es el fuego que nos reanima. Por eso Pablo decía a Timoteo, aviva el fuego. ¿Qué fuego? El Espíritu Santo que está en ti y que está en cada uno de nosotros. Porque Timoteo, no lo busques afuera, está dentro de ti. Y no lo busquemos afuera, está dentro de nosotros. Todo lo que Dios está obrando está dentro de nosotros. Él ya nos ha dado la palabra y todos aquí escuchábamos palabras antes de aceptar a Cristo Jesús. Y siempre la palabra, antes de aceptar una palabra y que esa palabra fuera una palabra de convicción, nosotros éramos un camino sin vida. O éramos espinos o éramos pedregales. Pero el Espíritu Santo, por su misericordia, llegó el momento que una palabra fue lanzada sobre nuestra vida. Y como nos dice Carmen muchas veces, hizo clic en ese momento. Fue el Espíritu Santo el que dijo, esta semilla es la que va a germinar en ti y va a marcar toda tu vida. Y fue cuando nosotros aceptamos realmente a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hemos divagado buscando dirección hacia dónde vamos, cómo vamos, dónde estoy, por qué estoy. Señor, dime, en qué situación me encuentro, qué me hace falta, qué puedo hacer, Señor. Entonces el Señor ha escuchado el clamor, porque Dios escucha nuestro clamor. Dios escucha la oración sincera. Esa forma parte del Salmo 84. Habla específicamente de la sinceridad del corazón cuando se acerca a Dios. Y esa es la sinceridad de nuestros corazones, el anhelo por saber, Señor, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué ocurre en mi vida? ¿Por qué me siento estancado espiritualmente? ¿Qué está pasando en mí? ¿Por qué me ocurre lo que me ocurre? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Por qué, Señor, y para qué? El Señor nos está diciendo esta noche, es que hay una semilla y tú estás dentro de la tierra. Y yo he regado y he enviado mi agua y estoy procesándote. Porque hermanos, cuando la semilla dentro de la tierra, la Biblia lo dice que es un procedimiento secreto que ignora el hombre. Ahora nosotros por la ciencia sabemos lo que ocurre con una semilla. Cuando cae en tierra, la semilla pierde su estado original y empieza a mudar y empieza a abrirse. Y hermanos, todos los que hemos tenido una herida, sabemos que cuando tenemos una herida y se empieza a abrir, duele. La semilla no sabe lo que va a hacer, pero sabe que tiene que sufrir hasta que se logre el propósito por el cual fue enviada. Si tuviésemos que ir nuevamente al capítulo 1 del libro de Génesis, nos daríamos cuenta cómo Dios le ordenó a la naturaleza que dieran semilla y que la semilla diera fruto conforme a su especie. El mismo Dios dio la orden y dio las claves al hombre del proceso que Él mismo haría en cada uno de nosotros y que está haciendo hoy en día en cada uno de nosotros. Y ahora a nosotros los cristianos nos ha dado algo todavía mayor y precioso que tal vez no le hemos dado el valor que realmente tiene. Hay un ayudador. La semilla no está sola enterrada en tierra. Está el Espíritu Santo allí, guiando a la semilla, consolando a la semilla. No te preocupes, te duele, pero es necesario. No te preocupes, te duele, pero es necesario. Y cuando la semilla empieza a brotar, encuentra la resistencia de la tierra y el Espíritu Santo está ahí. No te preocupes. Yo estoy a tu lado, vamos a seguir adelante. Y cuando sale de la tierra y empieza a crecer, se encuentra con cosas nuevas que no conocía la semilla. Se da cuenta que hay viento, se da cuenta que hay sol, se da cuenta que hay tantas cosas. Y el Espíritu Santo le dice, no te preocupes, yo estoy aquí para cuidarte.
Y ese viento que tú le tienes miedo, soy yo mismo, porque necesitas el viento para que el viento te dé el aire necesario para que tú puedas seguir creciendo. Y ese viento mismo te va a arrancar cuando tengas hojas secas, te las van a quitar, porque ese viento también soy yo. Yo soy el soplo de Dios. Aleluya. Y yo soy el sol que te ilumina. Entonces inmediatamente todo eso obra ¿para qué? Para vida. Porque yo también soy la vida. Entonces nosotros nos damos cuenta que en este proceso no estamos solos. Y no solamente no estamos solos, hermanos. Lo maravilloso del plan de Dios es que está el Espíritu Santo con nosotros. Pero también cuando estamos viviendo nuestro proceso, nosotros también vemos otras semillas que están viviendo el suyo. Y nosotros miramos a las semillas que están viviendo el proceso o que han pasado las etapas que ya nosotros hemos pasado. Y también las alentamos para que lo soporten, para que estén tranquilas, para que tengan paciencia, para que confíen. Es más, les decimos, yo voy a orar por ti, para que ese Espíritu Santo te haga comprender lo que está ocurriendo en tu vida. Y que lo que está ocurriendo en ti, todo lo que te pasa, a los que estamos en Cristo Jesús, nos ayuda para bien. Aleluya. Eso es lo que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que nosotros estamos atravesando. Y los procesos serán diferentes, porque los propósitos son diferentes. Pero el final es el mismo. Que todos estemos preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice claramente, es el fin del siglo y Él enviará a sus santos ángeles que cosechen el trigo. El trigo que aprendió a padecer, pero no perdió la fe. El trigo que aprendió a sufrir, pero no perdió la esperanza. El trigo al cual la cizaña se le burlaba y se le reía y le decía en su cara, jaja, es por mí por quien viene y no por ti. Pero nosotros no perdimos el amor, la capacidad de perdonar, porque reconocemos al final el sembrador es uno. Él sabe quién es uno y quién es el otro. ¿Quién soy yo para juzgar y para condenar? Solamente tengo que preocuparme por ser ese trigo y esa espiga de trigo hermosa que una vez fue una semilla seca que cayó a tierra y murió. Y ahora estoy fructificando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso hay buenas tierras y malas tierras. Y la ironía de la naturaleza, no la ironía de la naturaleza, cómo Dios nos encierra sus verdades y nos las pone a nosotros. Ustedes saben que las mejores tierras para sembrar el trigo en este momento son las tierras más disputadas de la humanidad. La llanura rusa que comienza en Ucrania y termina en los Urales. Esas son las mejores tierras para cultivar el trigo. Por eso nosotros sabemos que estamos en el tiempo del fin, porque Dios nos manda las señales y nos advierte lo que está próximo a ocurrir. Cuando Cristo Jesús le decía a sus discípulos, los campos están blancos. La mies está preparada.
Entonces, nosotros con mayor urgencia tenemos que reconocer que tenemos que buscar más del Espíritu Santo. Por eso cuando Carmen predicaba, el Señor acelera su palabra. Yo me conmovía, porque es cierto, cuando Dios acelera su palabra, es que no importa lo extraviado que estuvimos, no importa lo desenfocados que estuvimos, este es un tiempo kairos para volver al camino y al proceso que Dios ha determinado. Que tal vez pensemos que hemos desperdiciado 5 años, pero este es el tiempo en donde todo ese desperdicio de años que pensábamos se puede abreviar y corregir. Y podemos crecer lo que no hemos podido crecer en mucho tiempo, porque esa es otra de las cosas que ocurre con el grano de trigo. Puede quedarse allí y la gente pensar que está muerto, y puede quedarse en tierra por años y la gente pensar que está muerto, hasta que llega el momento que una gota de lluvia cae y ese grano que se creía muerto vuelve a la vida. Por eso siempre habrá esperanza en este camino. Por eso la palabra nos dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, porque siempre habrá esperanza de una lluvia temprana y de una lluvia tardía. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Les decía que la prédica podía terminarse con la primera oración. Aleluya. Pero gloria a Dios y gloria al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque solo el Espíritu puede enseñarnos todo el plan de la Biblia en poco tiempo. Y darnos cuenta cómo todo conecta, cómo el mensaje de nuestro Señor siempre fue el mismo. Siempre ha sido el mismo. Y siempre será el mismo. Hasta que la plenitud de lo justo, la plenitud de los gentiles, entremos. Bendito el nombre del Señor. Señor Dios Todopoderoso, oh Padre, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no darte las gracias, Señor, por tu misericordia? Porque es tu misericordia, Señor, la que tú has manifestado en esta noche a nuestros corazones. Es tu amor infinito, Señor, el que tú has expresado a favor de nosotros. Porque tú has renovado nuestra fe y nuestra esperanza, Señor. Tú nos has hecho comprender el sentido y el propósito de nuestra vida. Y nosotros que pensábamos tal vez que ya para nosotros no había esperanza, que ya hemos vivido, ya solamente nos queda esperar. Pero tú nos dices hoy que aún hay un camino que recorrer. Que hay una lluvia tardía esperando por nosotros. Una lluvia que se derrama sobre nuestra vida para llevarnos, para hacernos crecer, para transformarnos plenamente, Señor, en los hombres y mujeres en Cristo Jesús que tú has determinado que seamos. Gracias, Señor. Perdónanos, oh Dios, por haber flaqueado en este camino. Perdónanos, oh Dios, por haber dudado siquiera un segundo o un minuto. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor. Anhelamos tu presencia. Buscamos tu presencia. Pero no la buscamos, Señor, como aquel que anhela algo y no se prepara. La buscamos como aquellos, Señor, que buscamos agradarte a ti. Porque sabemos que agradándote a ti tenemos la convicción y la seguridad de que estaremos por siempre en tu presencia. Tenemos la convicción y la seguridad de que nosotros veremos al Mesías, Señor. Lo que lo veremos cara a cara, que Él nos llamará por nuestro nombre, el nombre que solamente Él conoce, Señor. El verdadero nombre que tú nos has puesto a cada uno de nosotros. Y estaremos por toda la eternidad en su presencia. Y sabemos que mientras estemos en este mundo, estamos llamados a ser testigos tuyos, Señor.
a declarar y a proclamar con nuestra vida y con nuestro testimonio el Dios grande, Señor, a quien amamos y a quien servimos, Señor. Que aún todas las bendiciones, Señor, materiales y terrenales que puedan venir en nuestra vida, Señor, nosotros la levantaremos, Señor, como sacerdotes en tu templo santo. Oh Padre, y la meceremos, Señor, en acción de gracias, Señor, por tu grandeza, glorificando tu nombre y exaltando tu nombre al que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti, el único Dios en quien confiamos y en quien esperamos. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Que el Espíritu Santo envíe esa lluvia temprana y esa lluvia tardía a nuestras vidas. Que el poder del Altísimo siempre se haga manifiesto en medio de nosotros. Tal vez estamos en la lluvia temprana, que el Señor envíe la tardía. Tal vez nuestras familias aún no han recibido la temprana, que el Señor envíe la temprana. Y que nosotros podamos ver el fruto y ese crecimiento que estamos esperando de parte del Señor. Que el Señor nos prepare para esta nueva temporada. Porque cada temporada, cada año, Dios tiene cosas nuevas para nosotros. Y nosotros tenemos que estar preparados. Y la lluvia temprana y la lluvia tardía nos prepara para cada temporada. El pastor les ha predicado acerca de el principio y el fin de nuestra vida, ¿verdad? Pero también en lapsos de nuestra vida tiene que venir la lluvia temprana para que llegue la tardía, ¿verdad? Porque si usted tiene un plan y un proyecto con Dios, espiritualmente hablando, o en nuestra vida natural, usted tiene que pedirle dirección al Espíritu Santo para saber cuándo Él enviará su lluvia temprana y su lluvia tardía. Para que ese proyecto, ese plan que usted tiene en ese lapso de vida, sea dirigido por aquel que ya desde antes planificó lo que usted está haciendo ahora. Por eso es importante comprender lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Para que haya una lluvia tardía, tiene que venir una lluvia temprana. Y yo debo pedirle al Señor que en mi matrimonio, que en mi familia, que en mis hijos exista o fluya o sea derramada la lluvia temprana de Dios para que yo pueda ver el cumplimiento de la tardía. Aleluya. Porque muchos esperamos la tardía y aún no ha llegado ni siquiera la temprana. Entonces, por eso es fundamental que usted abra su entendimiento a la palabra del Señor y comprenda que este ciclo opera en todas las áreas de nuestra vida. El pastor se lo ha predicado como lo señala la palabra en la obra de salvación del hombre, para que llegue una nueva vida y yo pueda obtener una salvación y una vida eterna. Pero así como el Señor la enseña en su palabra para salvación y vida eterna, así opera el Espíritu Santo en cada área de nuestra vida. Lo que yo quiero ver de principio a fin opera bajo esta ley. Esta es una ley del Señor. La ley de la siembra y de la cosecha. La ley de la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Ok? Entonces, si usted tiene un proyecto familiar, un proyecto matrimonial, un proyecto con Dios como el socio mayoritario, usted tiene que pedirle al Señor la lluvia temprana y la lluvia tardía. Aleluya. Y la dirección, el entendimiento y la sabiduría para comprender en qué etapa estoy. Porque como se lo dijo el pastor, debo cuidar mi invierno. Amén. Debo cuidar porque tengo que pasar por el invierno.
Porque no es que del otoño voy a saltar a la primavera, no. Eso no lo hace la naturaleza. Pero debo saber cómo voy a vivir mi invierno. ¿Qué provecho le voy a dar a ese invierno? Porque lo tengo que pasar. Porque es parte del ciclo de vida de ese proyecto con Dios. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu. Porque nosotros a veces no llegamos a la tardía porque nos quedamos en el invierno. En ese invierno frío, no sabemos qué hacer y qué de importante hay ese invierno para que llegue la primavera. Porque no es que el invierno es malo, el invierno es importante para que también veamos el cumplimiento de la lluvia tardía. Pero debo ser entendido en cómo vivir mi invierno hasta llegar a mi primavera. Para poder entonces escuchar el canto de la tórtola. Aleluya. Yo se lo prediqué a ustedes aquí. Cuando en Cantares capítulo 2 el Señor dice, ya se fue el invierno, ahora viene tu primavera. Ahora verás el sol, verás la lluvia y escucharás a los gorriones y escucharás el cántico de la tórtola. Entonces, amados hermanos, todos tenemos una nueva vida, un nuevo inicio, un nuevo tiempo, pero no nos quedemos allí expectantes. Pidámosle al Señor el entendimiento y la sabiduría para saber qué sigue para poder llegar a esa lluvia tardía. Porque no, me encanta cómo nuestro maestro nos las desglosó, nos las hizo comprender. Más claro no puede explicarse. Más claro no puede estar. Es el tiempo del Espíritu en tu vida. Es el tiempo del Espíritu en tu casa. Es el tiempo de darle relevancia a todo lo que el Espíritu Santo quiere con nosotros. Pero no a nuestra manera, ni por emoción, ni como a nosotros nos parece. Él es una persona que siempre va a estar en la lluvia temprana, pero Él quiere llevarte a la tardía, porque el propósito de Él no es dejarte en la temprana, ni tampoco que te quedes en el invierno. El propósito de Él es llevarte a la tardía, pero se está predicando de la lluvia tardía, porque no se quiere mostrar el proceso real conforme a la palabra no lo establece. Entonces, el Espíritu Santo nos está llevando a una nueva temporada. Como iglesia, el Espíritu Santo nos está llevando a una nueva temporada. Y si yo logro comprender lo que el Espíritu Santo nos está marcando, porque Él sigue mostrando el camino, Él sigue marcando la ruta, Él sigue mapeando nuestras vidas, para que nosotros logremos lo que no hemos logrado en años, en menor tiempo. Por eso dijo, aceleraré los tiempos. Entonces, permítete experimentar este tiempo maravilloso con esta prédica o con esta enseñanza que el pastor te ha dado. Reprodúcela en YouTube y vuelve a meditar en lo que Dios nos está direccionando. Como Él dijo, tú le pediste al Señor dirección, tú le pediste al Señor qué debo hacer, cómo lo debo hacer. El Espíritu Santo te está mostrando cómo hacerlo, qué es lo que Él quiere contigo. Pero no evites, no te trates de saltar el invierno, porque el invierno es necesario para todos nosotros. No hay nadie que haya llegado a la tardía saltando el invierno. No existe la forma. Como no hay nadie que pueda evitar que el otoño, primavera y no exista el verano. El verano también tiene que existir. Entonces, pidámosle, Señor, en este mes de junio, voy a prestar oído los miércoles y los domingos para saber qué hacer y cómo hacerlo, porque yo quiero en mi casa esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Yo quiero que el Espíritu Santo haga esa obra
Lo desconocía, Señor. Estoy aprendiendo ahora, pero ayúdame, Señor, a ponerlo en práctica en todo lo que hago. Vamos a orar para despedir este servicio. Gracias, Pastor Benito, por mostrarnos tan práctico y tan profundo y tan digerible lo que es la lluvia temprana y la lluvia tardía, la acción del Espíritu Santo, porque la lluvia es el Espíritu Santo, pero haciendo una obra en nosotros. Vamos a orar para darle gracias al Señor y para irnos a nuestros hogares y poder seguir meditando en esta maravillosa palabra que nos ha regalado el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestra mente y a nuestros corazones, afirmando, Dios, la obra que tú estás haciendo en nuestra vida, direccionándonos hacia tus planes y propósitos, haciéndonos comprender, Dios, que tus planes son de bien y no de mal, para darle un futuro y una esperanza a nuestra familia. Ayúdanos, Señor, a comprender que lo que tú tienes es mejor para nosotros. Ayúdanos a tener paciencia, largura de espíritu, Señor, longanimidad en todo momento para esperar pacientemente delante de ti a todo lo que tú tienes para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hogares, Señor. Porque sabemos, Dios, que algo poderoso va a ocurrir, que un de repente va a llegar a nuestras vidas y vamos a poder germinar y dar fruto, no solo al 30, al 60, sino al 100 por uno, Señor, para la gloria de tu nombre. Permítenos, Dios, seguir cultivando esta tierra, seguir cultivando, Señor, lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, que podamos ser esa tierra fértil donde tu palabra pueda dar fruto en nuestra vida, Señor, para ponerla por obra en todos nuestros caminos. Espíritu Santo, sigue direccionándonos, sigue guiándonos, Espíritu Santo, sigue marcando la ruta hacia donde tenemos que seguir avanzando y caminando, no solo nosotros, sino también nuestra familia. Ayúdanos, Señor, en sabiduría, entendimiento. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para comprender la esperanza a la cual tú nos has llamado. Señor, fortalece nuestro ser interior por tu espíritu. Fortalécenos en ti, en el poder de tu fuerza, Dios, para que en medio de los tiempos nosotros podamos dar fruto y florecer como tú lo has determinado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Gracias, mi Dios. Jehová les bendiga y les guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes y con sus familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sálvanos, restaura.